invitar conmigo a Juan Pablo Lislager, el actor principal de la película. A Dayan Bato, actriz femenina principal. Y al tercer actor principal, Mauricio Armas. ¿Dónde estás? Sebadúo, bienvenido. Luego también tenemos a otros grandes actores que nos acompañaron: Sabrina de la Hoz, la pastora, por ahí si alguien la admira. Están desfilando por este. Ok. Y Brenda Rodríguez, su asistente. Brenda Santizo. Santizo. Estamos checando los apellidos. Brenda, ya 3 veces también te la pedí. También con nosotros a los grandes actores de teatro. Para mí fue un gran honor trabajar con estas grandes figuras de las tablas de Guatemala: Sergio Luna y Magnolia Morales. Al gran actor Joaquín. ¿Dónde anda? Aquí, mi amor, acá. Bravo. Y Amara Martínez, que también hace parte del elenco de la familia. Y Alejandra Colón, que es la última actriz que está con nosotros, a la que ya no iba a invitar. Bueno, antes de empezar el conversatorio, quiero decirles que hay algo importante, una cosa que es importante recalcar en nuestros países, en donde todavía no estamos acostumbrados a tener estos espejos, estos reflejos de nuestra sociedad. Decirles que el cine es nada más que eso. El cine no es nada más que un espejo, y que lo que ustedes vieron ahí seguramente es un reflejo de lo que ustedes sienten y lo que ustedes han vivido en esta sociedad. Nosotros como artistas no tenemos ninguna responsabilidad de las respuestas, sí tenemos la responsabilidad de hacer que nuestro público se haga preguntas. Entonces, pero ahora en el Q&A sí les podemos responder algunas cosas sobre cómo fue el proceso, y si quieren quedamos abiertos a... Oh, no sé. Ya tengo el otro micrófono. Ok, Vamos entonces a ir si alguien... orden, van levantando la mano así bien alto para que los pueda ver, para ir con ustedes. En lo que se nos sientan por ahí nuestros actores, voy con Roberto García. Bueno, ¿qué tal a todos? La verdad que me disfruté la película. Yo cuando cuando surgió sobre todo el cine, el nuevo cine mexicano, que le llaman el de los 90s y todo eso, yo recuerdo que uno de los críticos de cine decía: miremos películas que nos hagan pensar. Y a veces uno, no por llevárselas de muy fumado ni nada, sino tal vez uno se acostumbra a ver cosas que no le hagan pensar. Simplemente a veces hasta hay licas que uno las ve y dice: ahorita va a pasar tal cosa o tal otra. Realmente sí me hizo mucho pensar. La verdad que felicidades, Jairo. La verdad que otra vez una gran joya que realizaste. Y la pregunta es la siguiente, ya sea sería para vos, si alguien más quiere contestar. Tocaste dos fibras muy sensibles, bueno, muchas, pero dos fibras muy sensibles en sociedades, y lo acabas de decir, como la nuestra, tan conservadora. Una, el tema del homosexualismo, y el otro, el tema de la fe. ¿En algún momento te dio miedo, digamos, que el rechazo de nuestra sociedad pudiera afectar lo bien logrado de lo que fue la película? Sí, sabes que solo como pequeña corrección, realmente la película no habla de fe, la película habla de religión. Y eso también, yo sé que no fue tu intención, pero también hay una diferencia entre poder hablar de religiones sin que la gente se sienta aludida en su fe y sin que la gente piense que estamos hablando de Dios. Diría la pastora: yo no vine a hablar aquí de Dios, yo vine a hablar de las reglas sociales. Entonces, eso es lo que la película cuenta. La película es una historia de opresión desde cualquier punto que lo veamos y desde cualquier personaje con el que nos hayamos identificado. Desde Pablo hasta Rosa, que no pudo venir, les mando muchos saludos, María Telón. Todos están oprimidos y todos están de alguna manera colaborando para que el opresor siga existiendo. Y
Y respecto a tu pregunta más directa, claro que sí nos dio miedo, pero estamos un poco preparados a que nos tiren piedras. Y bueno, no sé si alguien más tiene algo que aportar con los actores. Yo honestamente no pensé en eso, decidí no pensar en ello. Yo sí quiero que se haga una discusión fructífera, que se empiece un diálogo. Tal vez ya empezó el diálogo, pero tal vez no ha sido tan masificado, digamos. Va a ser interesante ver la reacción, definitivamente, porque entre los países que Jairo menciona, que estuvo temblores 30 y ¿cuántos? 37, pues por lo general siento yo que han sido países posiblemente con una apertura mayor, con un tejido social tal vez no tan conservador como Guatemala. Entonces creo que va a ser interesante ver las diferentes reacciones entre mismos grupos de esta sociedad que compone Guatemala, ver cómo lo toman las personas de mayor edad, los jovencitos, millennials, tal vez tienen más apertura, la gente religiosa, la gente atea. Va a ser interesante, no creo que vaya a haber una respuesta en coro a lo que es esta producción. Entonces va a ser interesante ver cómo en nuestro propio país va a ser recibida la película. Hola, buenos días. Simei Dávila de Notas Artísticas, mis amores, felicidades por esta producción. La verdad es que estoy hundida en un mar de sentimientos porque no sé ni qué preguntar de tantas preguntas que tengo. Creo que lo primero es, Jairo, ¿cuál fue el conflicto más grande que pudiste encontrar como director para poder hacer la planeación de escenas? Entiendo el temblores porque llegan momentos y temblores a tu vida que te sacuden, como los que sacudieron al personaje principal. ¿Cómo tomas la decisión de esas escenas que al final de cuentas son las más, creo que son las más fuertes, pero que son las más impactantes? Y la segunda es para Oli Dager. Creo que de alguna manera es un reflejo de lo que mucha gente calla y de lo que mucha gente se guarda. ¿Cómo te sentís vos como actor dándole vida a esa parte? ¿Y crees que vaya a haber algún rebote de algunas personas que van a decir, mano, de verdad, esto sí me pasó, esto me identifica súper fuerte? Contame. Bueno, sobre los retos para escoger las escenas, yo creo que lo que más fue complejo fue poder escoger las escenas del tratamiento. Porque al final estos tratamientos, digamos que hay una parte que es ilógica y raya en lo ridículo cuando se quiere obligar a alguien a no ser quien es. Entonces era muy fácil caer en el juego de burlarse de la iglesia, era muy fácil caricaturizar eso, porque se prestan, ¿no? Entonces, y no, digamos que nosotros lo que hicimos también fue hacer una mezcla de iglesias. Digamos, por ahí hay una inspiración en el rito evangélico, de cómo el rito se maneja, pero en la iconografía católica y en los rezos judíos, que a mí me interesaba mezclarlo porque al final todas las religiones tienen ese gran enemigo que es el homosexual y la mujer, por otro lado. Entonces tenía ganas como de mezclar las religiones porque todas hablan de lo mismo y los tratamientos existen en todas. En la religión judía no lo encontré, pero en la religión católica y la religión evangélica. Y creo que eso fue como el reto más grande, cómo poder contar esto sin que pareciera ridículo. Y luego de eso también otro de los retos fue cómo contar a los personajes que están haciendo sufrir tanto a sus seres queridos sin decir que son malos, porque toda esta gente está haciendo daño por amor. Entonces eso era muy importante no juzgar a los personajes, era muy importante tratar de entender por qué, empujados por la misma opresión social, son capaces de destruir al ser al que tienen que defender y amar, que es su hijo, su hermano, o su miembro de la comunidad religiosa. Entonces, esos fueron, yo creo, los retos más fuertes. ¿Alguien más me levanta la mano? Perdón. La pregunta del rebote era, ¿no? ¿Cómo te sentiste enfrentando al personaje?
Mira, fue un proceso introspectivo bastante profundo. Creo que puedo hablar por muchos de mis compañeros también. Tuvimos un proceso de 6 meses de ensayos con Jairo y Tatiana Palomo. Y para mí personalmente fue terapéutico, fue terapia, por la cual me pagan, no pago yo. Yo en realidad he tenido una apertura desde que soy niño con el tema, entonces no encontré una dificultad en conectarme con el personaje de Pablo, porque puedo entender la opresión, creo que todos hemos vivido opresión, yo seguro la he vivido, y puedo entender cuando alguien está viviendo una realidad que no le pertenece, sino que está viviendo en base a lo que terceros quieren de esta persona, le hace familia, religión, trabajo, que es precisamente lo que se ve proyectado en la película. Yo esperaría, no quiero sonar pretencioso, pero ojalá así sea, que la película haga reflexionar a muchas personas y logren, pues, hacer un pequeño cambio para empezar a ver la realidad de quiénes son ellos y empezar a botar ese castillo de naipes que hemos ido construyendo a lo largo de nuestras vidas, algunos. Si hay rebote negativo, pues que venga. Eso lo asumí desde el día en que le dije que sí a Jairo, que fue el día que me lo ofreció. Y si venga, que venga. O sea, yo no quiero que esta película pase desapercibida, eso sí estoy seguro. Eso sí me dolería. No va a pasar desapercibido. Ok, pues qué bueno oír tu comentario, tu opinión. Pues así me siento. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Raúl Castañaza, muy contento de verdad de estar aquí hoy para celebrar este triunfo de cada uno de ustedes, de todo el crew y de toda la producción. Realmente es impresionante, yo tuve la oportunidad de estar muchos años fuera de Guatemala y ahora que regreso veo una evolución bastante marcada en el cine, ese riesgo que están tomando los directores guatemaltecos en hacer producciones como esta para, creo, ese mensaje que ustedes nos están dando hoy de abrir la mente a muchos temas. Felicidades a todos, Juan Pablo, he visto tu evolución como actor también, me sorprende muchísimo de verdad cada cosa que has hecho y de cada uno de ustedes, de verdad, muchas felicidades. Y Jairo, mi pregunta es, ¿has tenido la oportunidad con esta película ya de recibir muchos premios, de viajar por el mundo y ver esa apertura del tema central, digamos, de la película y de ver esa amplitud que tienen algunas sociedades y otras no? Y bueno, ¿cómo te ha parecido esa diferencia? Y me gustaría marcarlo porque yo creo que es importante, tú eres la persona idónea para decirnos a nosotros, los guatemaltecos, tal vez no en qué nivel estamos, pero sí cómo producciones como esta pueden ayudar, como decía Juan Pablo, a abrir esa mente y esos esquemas sociales que han existido siempre. Así que muchas gracias y nuevamente felicidades a cada uno. Muchas gracias. Hay una cosa muy particular que me ha pasado en general, incluso con Ixcanul en el mundo, y es que la gente me pregunta mucho por qué nosotros en Guatemala no respetamos los derechos humanos, así de básico. Yo creo que en cierta parte es porque en Guatemala la gente no sabe qué son los derechos humanos. La gente inmediatamente responde los derechos humanos solo sirven para defender a los mareros, o inmediatamente la gente del Estado responde ¿dónde están mis derechos humanos? Señor, usted es parte del Estado, ¿no? Pero entonces esto es todo un proceso de aprendizaje y yo creo que este tipo de películas nos tienen que ayudar para volver a hablar de eso, para volver a decir, bueno, sí hay cosas que yo no sé y no es tan grave no saberlas, las podemos aprender. Y más o menos en el extranjero con las dos películas ha sido la pregunta de la gente es ¿por qué no hay nadie que esté luchando por los derechos de los demás? Mi respuesta siempre es un poco porque es que piensan que eso es comunismo y porque a nosotros nos gusta la caridad pero no nos gusta que la gente tenga derechos. Nos gusta darle caridad a la gente pero no nos gusta darle derechos. Entonces, y yo sé que en Guatemala a la gente no le gusta que yo diga eso en el extranjero porque piensan que estoy haciendo una mala imagen de Guatemala. Pero no, esa es otra cosa que también hay que saber. La gente que viene a Guatemala y se va, los turistas que investigan sobre nuestro país y deciden venir, ya saben a lo que viene. Nosotros no somos un país feliz. La gente viene y se confronta a desigualdades de raza que son enormes, desigualdades de clase que son enormes, a una pobreza extrema que se mira por todos lados, a un no control de la publicidad. El primer turista que llega a Guatemala y se va a la Antigua, lo que tiene es una Roosevelt llena de anuncios,
un no control del consumismo que es espeluznante. Guatemala no necesita gente como yo que le diga las cosas que no están bien en el extranjero, ellos ya lo saben. Pero hay un fenómeno igual, y es que el cine siempre aporta, porque lo que el cine lleva es humanidad. Entonces al final la gente siempre tiene como un lazo hacia nuestro país cuando ve estas películas, porque lo que están viendo son seres humanos. Entonces eso es bien, vende más que una foto de un paisaje en el fondo. Entonces eso es bien importante. Y lo que decía sobre el trabajo en común de los actores y la evolución de todos, de verdad les quiero pedir un aplauso para los actores, porque solo Juan Pablo y María Pelona han hecho películas antes, todos los demás son debutantes en el cine y ya vieron la calidad de la actuación que nos regalaron. De verdad, estoy muy orgulloso de eso. Ok, por acá. Antes que todo, quiero externar una felicitación muy grande a todo el elenco. Tengo que ser honesto. Yo traía una idea no preconcebida de la película, sino más bien del cine guatemalteco. A pesar de que tengo años de ser periodista y he cubierto cine, esta película me encantó. Siento que ya está en un nivel increíble. ¿Ah? Ahora, hay algunas cosas que me llaman mucho la atención. Siento, puede ser, es mi percepción, y me gustaría que ahondaras, Jairo. Realmente haces un estudio, un rayos X, no sé cómo expresarlo, de realmente cómo somos nosotros como sociedad guatemalteca. Se me antoja que el tema del homosexualismo de Pablo es solamente, digamos, es solamente como la excusa de la película, pero todo el proceso que él lleva, la reacción de su familia y todo, refleja cómo nosotros los guatemaltecos tratamos de resolver todo, que es con religiosidad. Digo, yo me sentí muy identificado con el papel porque todos los matices emocionales que mostras en la película, yo los viví en un proceso de divorcio y dije, wow, o sea, nosotros los guatemaltecos queremos resolver todo con religiosidad. Y ahí es donde va mi pregunta. ¿Hay alguna razón en especial por la cual se decidió que el líder religioso fuera una mujer, una pastora? Eso me viene dando vueltas en la cabeza desde que estaba viendo la película. Y mi pregunta va para ti, se me olvidó tu nombre, Diane, y para la actriz que interpreta a la pastora, porque para Sabrina muestran dos caras totalmente opuestas de lo que son mujeres guatemaltecas. Y me encanta, vi muchas cosas reflejadas en la película. Ah, sí. Mira, lo que pasa es que la película habla de opresión, y en este caso de una opresión falocrática, y de un machismo que raya en la misoginia. Yo no creo que en Guatemala el problema el problema que tenemos con la homosexualidad sea solamente un problema de homofobia. Yo creo que realmente es un problema de machismo, sobre todo con la masculinidad, con la homosexualidad masculina. En Guatemala hay como un concepto en el que se cree que si un hombre es homosexual, está queriendo ser un poco mujer, entonces queriendo ser un poco menos de lo que ya es por naturaleza. Y eso es sumamente grave, lo pensemos así. Y entonces, volviendo como al tema de la opresión, de cómo este sistema que sigue con esta opresión, y que nosotros vemos, pero no hacemos nada para cambiar, también quería hablar un poco de estas mujeres que son las protectoras del opresor, que son las que defienden la religión, que son las que, no estoy hablando de Dios, no, pero las mujeres son las que realmente defienden las religiones y los valores de esos religiosos que no sé de dónde vienen. Entonces, por eso quisimos que la pastora fuera una mujer. Como detrás está el hombre es el pastor y está detrás, pero tiene necesidad de hacer muy pocas cosas porque tiene todos los privilegios. Cuando nosotros hacemos como un escándalo de la sociedad guatemalteca, también nos damos cuenta que el hombre hace bien poco, que necesita hacer bien poco porque la mujer hace todo el resto. Entonces, eso también era parte de la crítica. Incluso la opresión la podemos ver en su último grado, digamos, con el personaje de Rosa, que es esta nueva esclavitud que nosotros tenemos con estas
ayudas de servicio que están en nuestras casas 24 horas sirviendo en cualquier momento a los dueños de las casas y que quieren a los dueños, que los aman, o sea, que defienden al opresor y que dan su vida por el opresor. Entonces, esa es nuestra sociedad y esa es la sociedad que queríamos retratar. Ahora les paso a Real. Gracias. Gracias por tu pregunta, porque de verdad creo que en algún momento para mí fue difícil, como dices tú, identificarme con esta Isa. Era como difícil, pues, no solamente porque nunca había estado en esta situación de interpretar a otra persona, sino por el hecho que o sea, vemos esta pantalla de persona que está construida de cierta manera y pues, obviamente Diane es otra persona, pero luego empecé a ver tantas mujeres, a observar, como es súper importante observar y ver que no es tan ajeno, somos todas nosotras y soy yo encontré muchas Isas dentro de mí también, no es la misma historia, pero sí vivimos una realidad que muchas veces nos toca estar en ciertos closets, ¿verdad? Por ser esta mujer, ser madre, ser hija, ser amiga, solo ser mujer en Guatemala es una situación que nos limita de muchas maneras. Y la verdad es que he sido pareja, soy madre, y en muchas escenas y muchas situaciones llegué a sentirme como yo también, una mujer muchas veces reprime ciertos sentimientos, reprime ciertas decisiones en tu vida porque quieres hacer como esta vida que sea un bien común, digamos, ¿verdad? En la sociedad, en la familia, y creo que las mujeres estamos viviendo muchos closets que también tenemos que salir, que también tenemos que descubrir internamente y liberarnos de esas situaciones. Y yo soy madre de 3 niñas y para mí es bien importante que mis hijas puedan entender que hay muchísimas más situaciones más allá, que realmente cumplir ciertos roles que esta sociedad nos impone. Bueno, pues a mí lo que me costó de este personaje fue construirla. Ya media vez ya la tenía construida y ya fue fácil hacerla. Hicimos, como dijo Juan Pablo, un trabajo de meses de coaching, entonces ya estábamos todos muy seguros de nuestro personaje. Pero en lo que yo investigué de pastores y sus esposas, siempre no encontré pastoras mujeres. Entonces ese rol fue el que me costó un poquito pensar cómo lo iba a hacer, porque usualmente es la esposa del pastor y muestra una cara, es como la parte suave, digamos, y el pastor es el fuerte. Entonces me gustó la idea de hacerla a ella la fuerte, y ella es la que al final de cuentas está haciendo el trabajo sucio, digamos, pues, y toda la disciplina y todo el juicio, y el pastor está atrás, pero siempre pues se sobreentiende que él es el que manda, digamos, pero yo estoy haciendo el trabajo por él. Me gustó realmente este nuevo giro que le dimos, y Jairo siempre, siento que en sus películas le da mucha importancia a las mujeres. Entonces, a mí en lo personal, no soy como esta señora, pero me gustó un montón interpretarla, pues. Eso lo tengo que aclarar siempre. Por los hombres desnudos de los que estaba rodeando. Diane, ¿cómo se siente de ser homenajeada como una mujer hermosa sin necesitar más que rime y que solo falta que la gente la vaya a seguir a Instagram? La verdad es que la mayoría de revistas y principales revistas que trabajan etiqueta a nivel mundial la han homenajeado. ¿Cómo se siente? Si lo ponemos así. Pues muy bien, pero te voy a ser honesta, la verdad es que es un trabajo que también ya lo he hecho por años, ¿no? El cine. Pero algo que sabes que es bien curioso y me encanta es que yo estoy en un momento en mi vida donde me siento muy en paz, muy contenta. Pasé por un proceso también bien fuerte el año pasado
Y siento que todo esto que tú dices y que has visto ahorita en las revistas y etcétera, es esta tranquilidad que tengo y quisiera pensar que es eso. La verdad es que quisiera pensar porque yo me siento así, me siento contenta y sé que cuando uno está bien, uno emana, ¿verdad? Y gracias por tus comentarios. ¿Alguien más? Ya, voy primero acá por favoritismo, cercanía, y luego voy contigo. Hola, para Jairo, ¿vos no sentías como una presión del éxito que tuvo Ishkanul y lo que se habló de esa película? ¿No sentías una presión de superar eso con esta película? Y también quería saber cómo es dirigir a gente que no tiene mucha experiencia en el cine. Y a mí se me hace que hay ciertos actores que ya están como muy quemados en el cine, Juan Pablo, sus amigos, Roberto Díaz Gomar. No hay otros actores que puedan suplirlos a ellos. Por ejemplo, me pareció muy sorprendente la participación de Cebadúa, Alma Cebadúas. No tiene mucha experiencia, me imagino, pero lo hizo bien. Y ¿qué otra cosa se Eso prácticamente. Gracias. Vamos a ver, cuando yo decía que los actores no tenían experiencia, eso no significa que no se hayan convertido en actores profesionales al final del proceso, ¿no? Porque hicimos un proceso y les agradezco a todos la generosidad que tuvieron de llegar y realmente ponerse a cero para que nosotros con Tatiana Palomo pudiéramos empezar a trabajar tan intensamente como trabajamos. Con algunos usamos dos metodologías, con la metodología del teatro del oprimido, que también estuvo Huicho Morales con nosotros, y luego el método Stanislavski que hicimos con Tatiana. Fue realmente fuerte, fue realmente personalmente muy demandante, tanto para los actores como para nosotros. Y el día que nosotros llegamos a set para filmar la primera vez, ya no nos damos cuenta si habían hecho películas antes o no. No, eso ya no importaba. Luego de eso, el que no hayan actores de cine en Guatemala es una realidad, yo no la puedo cambiar. Simplemente no hay academia, simplemente no hay industria, hasta ahorita se está formando. Nosotros estamos tratando de seguir a los actores que ya han hecho cine y han pasado las formaciones con nosotros para que puedan seguir trabajando. Yo no creo en que un actor se queme, yo no creo en que un actor tenga que ser dejado de lado solo porque ha trabajado mucho. Es más, todos nosotros admiramos a los actores que más han trabajado. Yo creo que hay que seguir apoyando a la gente que ya le ha echado muchas ganas a la profesión y al oficio. Y seguir buscándoles también otras caras de lo que ya han dado antes y ayudar a que la carrera de esta gente se vaya transformando. Entonces, yo contrariamente a lo que vos decís, estoy orgulloso de haber trabajado con Juan Pablo y con Díaz Gomar, que también está en la película, orgulloso de haber podido ser parte de toda esa lucha que ellos han tenido durante años. Yo ni siquiera había empezado a hacer cine. Y luego había otra pregunta. La presión de Ishkanul. Sí estaba ahí, claro está. Sí estaba ahí como elemento de, sobre todo porque yo cuando empecé la película la empecé ya a comparación de Ishkanul, que yo tuve que hacer un préstamo, tuve que hipotecar lo que tenía y me quedé con 10.000 deudas al final y todo eso. En Ishkanul nosotros ya empezamos con el presupuesto financiado porque ya los países que colaboraron con nosotros ya nos habían dado el dinero para hacerlo. Entonces existía esta responsabilidad de responder a alguien respecto a su... Pero luego entendí que al final yo iba a ganar bien poco porque cuando el dinero viene afuera, el dinero que se da en la película se va afuera. Entonces al final se me quitó con la presión, nos metimos en la historia y empezamos a trabajar sobre la historia y creo que también ese trabajo de preparación tan larga que hicimos nos hizo olvidarnos de esa... Al final la presión vino de otros lados, la presión vino de estar trabajando tanto tiempo con gente que sufrió tanto, de estar oyendo tantos insultos, de estar
o viendo cómo las familias insultaban a sus hijos, de estar viendo cómo una persona porque tiene autoridad religiosa le puede decir a alguien que no tiene derecho a algo, o sea, de ahí vino realmente la presión más que de una presión profesional. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, primero que nada, felicidades. Te voy a ser sincero, Jairo, yo admiro muchísimo el trabajo que haces con las películas. Yo soy alguien que me gusta mucho el tema de la producción audiovisual y te puedo decir que algo que me gusta mucho es la cinematografía. El tipo de tomas que haces, los colores que utilizas, te voy a decir mis respetos y felicitaciones porque casi nadie mira eso. Pero a mí me gustó muchísimo cómo tocaste el tema de la cinematografía en esta película. Me gustaría saber, tengo dos preguntas, me gustaría saber qué locaciones utilizaste para la película y la otra es para los dos actores. ¿Cómo fue ese trabajo de confianza para realizar sus papeles? Sí, para nosotros era bien importante poder contar en primera no tenerle miedo a la estética, no tratar de hacer una película en la que nos alejáramos de la estética porque iba a ser un viaje oscuro, entonces queríamos hacer una película estéticamente agradable para el espectador y contar una Guatemala que se salga también de esta cosa que no sé por qué los guatemaltecos nos enseñaron que Guatemala la tenemos que contar colorida y somos más que eso, somos más que colores del mercado. Entonces tenía ganas de contar quería contar una ciudad lluviosa, que también somos, quería contar una ciudad difícil, que también somos, quería contar una ciudad que se pareciera más al estado de ánimo del personaje. En locaciones trabajamos en zona 1, la mayor parte de las locaciones, y zona 9, lo que es la ciudad, y luego la casa de Isa la hicimos un poco más afuera de la ciudad, por la montaña. Creo que algo importante que Jairo mencionaba muchas veces es la textura, hablando de la cinematografía, sé que no es para mí la pregunta, pero igual voy a meter mucha. Es interesante el look setentero de cine americano, son palabras de Jairo, que le quiso dar a esta peli. Es una película absolutamente contemporánea, pero en ciertos temas, como el tema de la sexualidad, opresión, etcétera, vivimos décadas atrás. Entonces yo creo que es muy simbólica la cinematografía, aparte de la belleza que puedes ver allí. Con el tema actoral, sin duda fue un tema complicado para mí, supongo que para Mauricio, que lo va a hablar en un momento, también lo fue. Cuando un actor no encuentra, o hablar de mí, una motivación o algo en alguna escena o en alguna emoción o en alguna acción, busca sustituciones. Nosotros tuvimos un periodo muy largo de ensayos en los cuales había contacto físico más no sexual. Yo recurrí a usar sustituciones. Imaginarme que esta persona es alguien más. ¿Verdad? Obviamente, no creo que valga la pena la aclaración, pero soy heterosexual. No, pues soy bisexual sin querer. No, mentira. Pero igual, no veo nada de malo. Simplemente cuando uno logra una conexión con algo o con algún personaje, sea por su género o por cualquier otra situación, se recurre a las sustituciones. Eso es lo que yo hice. Bueno, el tema de la intimidad es complicado, pero no es imposible, cosa de exponerse no solo al papel, porque el personaje es fácil imaginar que intima con el otro personaje, o sea, las dos personas que ustedes vieron en la historia. Pero claro, detrás de cámaras, Juan Pablo y yo teníamos que crear esa conexión, ese vínculo, ese lazo, crear esa cama, esa intimidad, y vale mencionar pues que sí fue un reto, no porque hay algo personal entre Juan Pablo y yo, o sea,
sino porque creo, en mi opinión muy personal, es que, hablando de mí, a mí me vino a carcomer, por ejemplo, un poco el machismo aprendido, ¿no? O sea, tener que cuestionarme mi propia habilidad para crear intimidad con Juan Pablo. Era necesario hacer esos espacios y lo intentamos lo mejor que pudimos, pero por ejemplo a mí se me ocurría, voy a invitar a Juan Pablo a dormir a mi casa y nunca abrí la talla para extender esa invitación personalmente y hacer un trabajo coral de ese tipo, ¿no? Es una cosa como fuera de escena, ¿no? Que bueno, ahorita lo contamos así de esta forma, lo cuento de esta forma, pero había que involucrarse pues con las emociones que Francisco tiene por Pablo en la historia. O sea, había que crear ese amor, esa ternura, cosa que como sociedad nosotros entre hombres nos han dicho que es posible. O sea, que un hombre manifestándole ternura a otro hombre, sea hetero, bisexual, homosexual, o lo que decida hacer en su intimidad, que en realidad no tiene nada que ver, y de una vez te encajonan en que tú estás de alguna forma teniendo algún problema psicológico, mental o del alma, ¿no? Y no es así. O sea, se vale ser tierno con otro hombre, se vale manifestarle aprecio, afecto, estima, y eso fue tal vez la parte más difícil, que internamente había una constante capa o muralla que había que intentar derribar cada vez que hacíamos el trabajo actoral, y no solo el actoral, sino también el fuera de cámaras, pues, o sea, conectar con la otra persona mientras estábamos ahí tomándonos un café o preparándonos para lo cual escena. Todo el mito creado sobre la escena sexual de la película, por ejemplo, que era hasta gran, ¿cuándo la van a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿De verdad lo hicieron? ¿Qué les importa? Bueno, o sea, sí importa, pero voy al punto que era tan importante que dos hombres iban a juntar en una escena, pues. A eso voy, como que, y lo que realmente queríamos demostrar tal vez en la película, naturalmente, era esa relación de devoción que de alguna forma tiene Francisco por Pablo, intentando ayudar a que él pase ese proceso de su propia libertad, o sea, para la redundancia, de él, ¿no? Como ser humano en la película, porque yo no veo realmente, o sea, hablamos de personajes, de actores y tal, pero realmente, aunque ahí en la película nos resulta de alguna forma ficción, son personas reales las de la película, pues, o sea, son personas que están allá afuera ahorita, sintiendo la misma angustia, los mismos problemas de cómo voy a relacionarme yo con esta otra persona, cómo a la sociedad a incluirme a mí, cómo me ve mi familia por cómo yo soy, etc. Entonces, creo que por ahí va la cosa, no me quiero alargar mucho. Gracias por preguntar, pero una pregunta importante. Hola, sí, bien, enhorabuena a todos los que participan en este proyecto. En verdad, haciendo esto ayuda mucho a hacer la vía para comunicar realidades en nuestra sociedad, ¿no? Y una pregunta al director sobre la distribución. Si hay proyecto o si tiene pensado distribuirlo en más países en Latinoamérica y sobre todo en Europa. Yo resido en España y quería saber si en España iba a llegar a los cines, a las salas de cine en un futuro. Y una última cosita, si tienes pensado hacerlo en un DVD o algo así. Bueno, ya estoy adelantando mucho, pero si has pensado esas cosas, y porque por ejemplo yo he seguido tus películas, he visto Ishkanul, un gran proyecto
conseguir dónde verla. Y esa es mi pregunta y enhorabuena a todos. Para todos los que quieran, Ixcanul está en venta en DVD en la casa de producción. La casa de producción @gmail.com, y ahí pueden pedirla y se las mandamos. También creo que está en venta en algunos en librerías y en algunos comercios de Guatemala. En Sofos es el único que me viene ahora. Sobre la distribución de temblores, por ahí, ustedes no tienen por qué saberlo, o sea, se los cuento. Digamos que una película normalmente tiene un vendedor internacional, que es el vendedor que se encarga de vender la película en los diferentes territorios o países a distribuidores. Esos distribuidores se encargan de vendérselo a las salas de cine, a los canales o a las VOD plataformas, ¿no? Entonces ese es como el orden. Normalmente, para la gente que siempre pregunta por qué en Guatemala llega más tarde que en otros lados, uno de los grandes problemas es la piratería acá. Entonces los países piden salir antes porque tienen miedo que si sale acá la pirateen, entonces nos cae todo el negocio. De verdad es muy grave la piratería, a nosotros nos jode un montón. Y no es así como, ay, qué cool, estamos apoyando el cine porque nos compramos un disco de 5 pesos. De verdad, no es cool. Y lo que sí vamos a hacer ahora, a partir de mañana, que hacemos la premiere en la Alfombra Roja, es que estamos prevendiendo el DVD original. Entonces pueden comprarlo a la casa de producción @gmail.com en preventa. Vamos a esperar que termine su ciclo de salas de cine y de cine independiente, que nos sigan los departamentos, para empezar a mandarle los DVDs de compra. Y en Europa tenemos distribución ahora mismo en casi toda Europa Central. Va a llegar a España también. Tenemos distribución en Asia, tenemos distribución en América del Norte, tenemos distribución en Centroamérica y tenemos distribución en Colombia. Luego en otros países de Sudamérica no sé todavía. Por ahí vamos. Hola. Bueno, mis felicitaciones a todos, realmente una excelente película. Actores, actrices, de verdad hicieron genial. Teniendo al niño, me encantó cómo se desarrolló este nene y la niña también fueron lo máximo. Mi pregunta es para el actor y la actriz que representan a los padres de Pablo. ¿Cómo se sintieron ustedes al construir, al desarrollar estos personajes? Al ver que es una realidad en Guatemala, pero ¿cómo fue el proceso para ustedes en hacer esto? Gracias. Pues yo creo que el proceso se dio en mí, porque he sido una mujer de amplio criterio. Soy católica de nombre, digamos, porque me bautizaron en la iglesia, pero no llevo a cabo mi religión. Creo en Dios. Y entonces todo eso me ayudó mucho para que mi personaje se diera fácilmente, sin tener problema de censurarme yo misma. Es un personaje bien complicado, porque es dura, pero es dura por amor. Un amor equivocado, totalmente equivocado. Porque en lugar de proteger y ver la felicidad del hijo, primero ve qué dirá, qué va a decir la iglesia, cómo va a dejar a la esposa. Porque todavía tenemos el criterio de que la mujer tiene que tener un hombre a la par para poder ser algo. Y yo creo que eso no es así. Entonces sí fue un trabajo arduo, pero como yo no he tenido ese problema, pues fue fácil llegar a interpretar. Bueno, yo creo que la que fue mi esposa ya lo dijo todo. Pero yo quiero añadir que personalmente para mí fue muy fácil adaptarme al papel este. Lo manejé casi desde el machismo que manejamos todos. Tan es así que en ese personaje sentía yo que todos los días
le quemaba la canilla a la señora. Entonces, eso me ayudó realmente a crear un padre, para mí un padre nahuilón, un padre que quería mucho a sus hijos, pero que los sobreprotegía, un padre que quería que su hijo desarrollara y que realmente fuera feliz, pero al mismo tiempo le ponía zancadilla. Entonces, al final, gracias a Dios, ese hijo fue y entre comillas se curó. Gracias. Una más, una más. Más que pregunta, es una felicitación. Enrique Morales, de Revista Diversa. Realmente para nosotros, como medio de comunicación, somos muy pocos medios de comunicación diversos. Para nosotros es muy importante esto que hicieron ustedes. Tocaron fibras, identifiqué a toda mi familia, se los prometo. Mi papá, mi mamá, a mis hermanas, a mis hermanos, y todo. O sea, estoy temblando. Muy buena, felicidades, de verdad. Gracias. Gracias, gracias. Solo eso quería decirles. Yo creo que hay un factor importante en el que debemos de pensar también en la película, aunque la historia de Pablo nos lleve por el camino todo el tiempo. Para mí es bien importante contar la historia de Isa y de esas Isas que no importan, ¿no? Porque cuando alguien empieza como a dar señales de que puede salir del closet, lo primero que hace la familia o la iglesia es aconsejarle que se consiga una esposa y que empiece a vivir como Dios manda, como macho, y poco importa si esa mujer va a ser feliz. Hay una diferencia muy grande entre tener un pacto con una amiga y decir, mira, esta sociedad es jodida, hacémonos para hacerlo como que sí, o realmente no pensar en la felicidad de la mujer. Y yo tampoco creo que Pablo sea como alguien que dijo voy a hacerle daño y voy a esconderme detrás de ella, porque no es una cosa de una sola persona, es una decisión comunitaria. O sea, nosotros como decisión estamos enseñándole a nuestros hijos a mentir para que hagan como que, y no solo en la homosexualidad, a Isa también le estamos enseñando, a las hijas también les estamos enseñando a mentir para que parezcan felices en los matrimonios donde son infelices. Creo que hay una cosa importante, lo pueden comunicar, sobre la atención a esa mujer que sigue siendo la última, incluso en la discriminación de los homosexuales, que es mucho más directa. Siempre la mujer es más discriminada en el fondo, y la lesbiana no se diga. O sea, es una catarata que no hemos logrado parar. Y por ahí, por eso también quería dejar el último toque, el único toque de esperanza en la película, con la nueva generación y con las mujeres de la nueva generación, con esa sonrisa un poco de la nena que diera ese toque de quizás vamos a evolucionar. Ok, ahora sí, última. Gracias, buenas tardes. Mi pregunta es para Jairo, ¿qué experiencias recoges de presentar la película en 37 países y qué esperas provocar en la sociedad de Guatemala, principalmente en los departamentos? Estamos realmente muy orgullosos de lo que le está pasando a la película en el mundo, muy contentos de que haya viajado tanto. Hay una satisfacción personal en el hecho de cuando tantos países te invitan, cuando tantos festivales te premian y cuando tanta gente del cine y del mundo quiere que tu película haga parte de sus muestras o de sus festividades o de sus programaciones artísticas. Eso significa que no te confundiste el tema que estás tratando. Eso significa que ese tema es relevante para el mundo y que haces parte de un movimiento que necesita hablar de sus temas, porque necesitamos quitarnos esa piedra del camino para seguir. Ya, o sea, no es tan grave, ya, dejemos esa discriminación y seamos felices. Y de alguna manera es lo que también esperamos hacer en Guate, hacer que esto ya pueda ser como una conversación así, bueno, hablamos ya de esto, lo olvidamos y empezamos a ser inclusivos. Nosotros estamos haciendo, Alejandra Colón, que es actriz de la película, también es la directora de la Fundación Ishkanul, que creamos
nosotros desde la casa de producción, con el objetivo de utilizar el cine como herramienta de aprendizaje, como herramienta de impacto social. Y con Alejandra estamos haciendo un trabajo que es un trabajo de inclusión, y estamos tratando de invitar a las iglesias a que tomen la película y que tengan charlas dentro de las iglesias para que esto se vuelva por favor, acepten a esta gente que ellos también quieren ser parte de una iglesia, ellos también quieren alabar a Cristo, pero necesitan un lugar y necesitan una comunidad que les abra la puerta. Esa puede ser una de las intenciones más importantes.